Bé, doncs benvinguts a tothom, una conferència més, avui dissabte. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar esta nueva conferencia, donde vamos a hablar de la tecnología de los ángeles caídos, una tecnología, desde luego, pues que nos va a sorprender, como todo lo que vamos presentando, cosas que normalmente pues, no se suelen hablar en los medios de comunicación y que es conveniente conocer, ¿no? Porque, desde luego, estos tiempos en los que estamos van a estar muy relacionados dentro de no tantos años pues, con todo el tema de apariciones ovni y de señales en los cielos, que desde luego pues, conviene saber exactamente de qué se trata. Nosotros hoy vamos a profundizar en este tema de la tecnología, porque es un tema pues, realmente interesante de conocer. Esperamos que sea de vuestro interés y, como siempre, pues antes de empezar lo vamos a hacer con una serie de montaje musical, con imágenes, para que podamos ponernos en contexto y podamos, pues, en fin, introducirnos mejor en lo que va a ser la conferencia. Así que bienvenidos a todos, gracias por venir y vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Hoy el tema que tendremos es continuación del que, sí, aunque no lo parezca, tuvimos ayer, pero también del que tuvimos anteriormente, y anteriormente, y anteriormente. Y vais a ver el porqué. Y me detengo en este tercer anteriormente porque, desde luego, enlaza todo hasta con el mismísimo inicio de conferencias. La tecnología de los ángeles caídos. Ya vimos que los seres extraterrestres que dicen que dan vueltas por aquí o se dedican a abducir a gente no son tales seres de otros mundos en sí, como pretenden o dicen que vienen de ahí, sino que realmente son ángeles caídos. Los mismos ángeles caídos que siguieron en la rebelión a Lucifer en el cielo, que pasó a ser Satanás, el adversario. Pero algunas personas llegan a pensar, ¿pero es posible que estos seres tengan tecnología? Bueno, pues hoy vamos a ver algo de esto. Y primero de todo, este es el texto que os mostré ayer. Apocalipsis 16:13, que decía: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. A manera de ranas, como tantas veces se describe a estos seres que dicen venir de otros mundos. Hablaremos más profundamente sobre este texto un poco más adelante, en una próxima conferencia, porque vais a ver en qué momento, en qué contexto se sitúa esto y por qué. Dicho esto, un pequeño repaso de alguna noticia. 28 de abril del año 2020. El Pentágono desclasifica los vídeos de 3 avistamientos de ovnis. El Departamento de Defensa dijo que se publican estos vídeos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y añadió que el fenómeno aéreo, permanece clasificado como no identificado. Y aquí nos cuentan precisamente lo que llegó a suceder y cómo no saben aún identificar qué fue realmente lo que vieron.
El primer vídeo, el de 2004, fue compartido por uno de los tripulantes que presenciaron la escena en 2007. Más tarde fue publicado junto a los otros dos por la organización que veis aquí y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018. En 2019, la Armada estadounidense reconoció que las 3 grabaciones eran reales, pero hasta ahora no las había difundido oficialmente. La primera grabación, conocida por los expertos como FLIR-1, muestra un objeto de forma alargada que se acelera fuera de la vista de los sensores. Atención a esto de la forma alargada, porque muchas veces se habla de platillos volantes, ovnis, y la forma típica, redonda, circular, pero en este caso hablan de forma alargada. Y si habéis seguido temas sobre fenómenos ovnis, noticias al respecto, os daréis cuenta que no es la única persona o el único medio que hablan de formas alargadas. En el vídeo llamado Gimbal se escucha a un miembro de la tripulación decir «mira esa cosa», en referencia a un objeto volador que, según dijeron, parecía ir contra el viento en 2015. Por último, en la grabación conocida como Go Fast, también del año 2015, se aprecia un objeto volador que parece estar sobre la superficie del agua y se escucha a los equipos militares preguntándose ¿qué demonios es eso? ¿Y qué es eso, hombre? The Black Vault, un sitio web dedicado a desclasificar documentos gubernamentales, fue el primero en destapar que la Marina estadounidense consideró que los fenómenos avistados fueron considerados ovnis por los equipos de especialistas. Fijaos que aquí también nos habla de algo sobre la superficie del agua. Sí, no solo se muestran en los cielos, a veces también se muestran sobre las aguas, pero vamos a ver que incluso no es solo en esos lugares. Mirad, nuevos avistamientos de ovnis submarinos. Sí, ovnis submarinos, por tanto estamos hablando de bajo el agua, y la tecnología no humana que el gobierno oculta. ¿Y quién lo dice? El representante Tim Burchett. El representante, que veis aquí en la imagen precisamente al lado del presentador de Tucker Carlson, quiere que el gobierno diga la verdad sobre los ovnis y detenga el tráfico de información privilegiada en el Congreso. No ha tenido mucha suerte con ninguna de las dos cosas. Os vamos a mostrar, muy poco sobre esta entrevista. Próximamente la mostraremos no entera, porque dura bastante, pero sí las partes más importantes. Esto será, si Dios quiere, en la próxima conferencia. Pero estad atentos a las palabras de este representante, porque realmente lo que llega a decir, una vez más, estad atentos, nos empieza a enlazar con la conferencia de ayer. Sí, con la de ayer mismo. Seguridad como SimpliSafe, si el gobierno le está mintiendo al público, si hay una, ya sabes, campaña continua, constante y financiada con fondos públicos para mentirle al público estadounidense por su propio gobierno, eso es justificación para derrocar al gobierno. Esa es mi opinión. No pueden hacer eso en democracia porque somos dueños del gobierno. Ellos no. Así que, dejando de lado la realidad de los UAP, es suficiente para... ¿Por qué es tan difícil que alguien con autoridad, ya sea en la Casa Blanca o en el liderazgo del Congreso, diga, queremos esta información y la queremos para el final del día de hoy, o si no, estás despedido, o vamos a enviar soldados a obtener la información? Yo no sé, ¿por qué es tan difícil? Simplemente no creo que les convenga. Creo que hay demasiada gente que solo sigue órdenes y piensan, y dijeron que es seguridad nacional, piensan que es seguridad nacional. Entonces parece que no tienes ninguna confianza en que esto vaya a salir a la luz. No, cero confianza en esta vida. Cuando me vaya de esta tierra, probablemente lo sabré entonces. Lo sabrás en un instante. Al instante. Pero no tengo ninguna confianza en nadie. En Washington actualmente. Tengo confianza en Trump. De verdad que sí. Creo que si él está... Si podemos hablar con él seriamente sobre esto por un corto tiempo, creo que simplemente los mandará al diablo. Vamos a hacerlo. Bueno, tuvimos... Breve, pero clarísimo. Este hombre que se declara cristiano, muy convencido de su cristianismo, ya veréis en el vídeo cuando lo mostremos que está hablando de cómo realmente la gente que tiene a su alrededor conocen de estos temas, pero no quieren decir nada. Habla de quién está detrás frenando todo esto. Pero llega un punto en que él, ya lo veis aquí, llega a decir que
no se puede hacer nada con esto. ¿Y a quién destaca que puede cambiar el panorama sobre ello? Donald Trump. Fijaos que ayer hablábamos de él como el Ciro moderno, el rey Ciro, el que soluciona todos los problemas teóricamente. Ahora no solo tema de Israel, ahora va por lo de Ucrania, sino que también confían en él para el tema OVNI. Es el único que puede decir, esto hay que mostrarlo al público. Fijaos cómo este hombre, que evidentemente, ya veis su tendencia política, deja muy claro que es en el único en quien se puede confiar. Impresionante, ¿eh? Y es cristiano. Desde luego, si los auténticos cristianos saben la verdad de todo lo que hay detrás del gobierno de Estados Unidos, evidentemente jamás podrían llegar a decir esto. Puede ser un auténtico cristiano, pero está en el error. En fin, ojalá este hombre viera la conferencia de ayer. Ojalá. Mirad, ahora toca que os explique una experiencia que tuve estando en Texas, haciendo conferencias allí. Fui invitado a la casa de una persona, electricista, y yo había presentado la conferencia, me llevó a su casa y me explicó algo que yo desconocía totalmente, solo sabía una parte, y es que en Texas, precisamente, hay la mayor instalación militar de Estados Unidos, donde hay la gran tecnología, etcétera, etcétera, pero es una base militar importantísima. Él, como electricista, fue enviado allí para reparar alguna cuestión y dice que mientras iba acompañado por un soldado hacia el lugar donde tenía que hacer esa reparación, había un hangar abierto. Y cuando pasó por delante, vio un ovni allí. Literalmente un ovni allí. Se sorprendió mucho, no hizo ninguna pregunta, no se atrevió. El soldado siguió. Él, cuando terminó de hacer su faena, volvió a pasar por allí. Ya no estaba el ovni. El hangar seguía abierto, pero no estaba el ovni. Evidentemente esto os lo digo ahora por algo. Y es porque veréis que en el vídeo este señor habla de tecnología. Y hoy vamos a hablar precisamente de tecnología y de dónde surge esta tecnología. Veréis en el vídeo que este señor habla de que hay tecnología que no es humana. Y se dan cuenta de ello, no es humana. No han llegado a esto los seres humanos. Entonces, ¿qué era eso que vio allí? Bien, ya lo veremos en su momento. Ahora lo que toca hablar es de comunicación de extraterrestres, que ya sabéis que son ángeles caídos, a un científico muy reconocido a nivel mundial, pero que tampoco creáis que es muy conocido a nivel de calle. Muchos conocen a Thomas Edison, etcétera, etcétera, pero a Nikola Tesla no. Y fue el mayor de ellos. Pero también hablaremos de María Orsic. Supongo que este nombre no os dice absolutamente nada, pero vais a ver qué relación había entre ellos y alguien más. Este escrito que os voy a leer ahora, veréis que al final da toda la documentación de donde está extraído. No es ninguna trola que haya alguien inventado, sino que realmente son datos que se han mostrado. La relación top secret de Nikola Tesla y María Orsic. Dos yugoslavos a ambos lados del Gran Océano mantenían una numerosa correspondencia, confiscada, sobre la construcción de una aeronave antigravitacional. Tesla era científico en Nueva York, María medium en la Alemania del Tercer Reich. Tesla murió en 1943 y María desapareció en 1945. Sí, desapareció. Y ya veréis cómo. Estos son los dos personajes en cuestión. Yugoslavos. Ahora Yugoslavia como tal ya no existe. Fue un país dividido, todos sabéis lo que llegó a acontecer hace unos años atrás. Pero mirad qué interesante lo que aquí nos cuentan. Primero esta imagen. Primer platillo de Alemania basado en los datos técnicos de María Orsic. La medium. Y una medium, ya sabéis que recibe mensajes, le susurran palabras, cualquier cosa, pero ¿de dónde le surge ese mensaje? Forma parte del espiritismo, forma parte de los mensajes de los ángeles caídos a personas
que sin saberlo muchas veces, creyendo que son difuntos o que son extraterrestres que se comunican con ellos, les transmiten conocimientos que ellos a su vez pueden decir a los demás. Esto no es todo, mirad, esta supuestamente es una foto de uno de los prototipos de un ovni de Tesla. Hay más fotografías que mostré en anteriores conferencias de qué cantidad de ovnis se habían hecho ya en el Tercer Reich. Pero mirad, vamos directamente a este escrito que mirad atentamente qué cosas llegan a decir. Ambos eran de procedencia yugoslava, amantes de los animales, vegetarianos. Esto es importante. Ya sabéis que al ser vegetariano los canales mentales quedan mucho más abiertos, sea para influencias del bien o del mal. Sin estudios universitarios terminados, solteros y sin hijos, sin religión, en contra de la guerra, pobres y casi indigentes, y ambos fueron estrechamente vigilados por las agencias militares de inteligencia, Nikola Tesla por el FBI, OSS y CIA, y María Orsic por la Gestapo y las SS. Nikola emigró a Nueva York y María a Berlín. Si los descubrimientos e inventos en el campo electromagnético de Nikola Tesla eran uno de los mayores secretos custodiados por las agencias militares, aún fue superior el grado de clasificación en materia de seguridad de la numerosa correspondencia que éste mantuvo con María Orsic. María y Nikola estaban relacionados en la construcción de una máquina voladora antigravitatoria y por contactos con extraterrestres. Y esto mucha gente no lo sabe. Y son datos que están. Creen que sencillamente era un gran científico y ya está. Mírate esto. Nikola era un científico, un genio del electromagnetismo. Pero María era una chica a la que le gustaba llevar el pelo largo por debajo de la cintura, casi por las rodillas, que enseñaba ballet a principiantes e impartía clases de idiomas, pero que un día cayó en trance y comenzó a tener continuas experiencias mediúmnicas en las que recibió toda clase de datos técnicos y planos para la construcción de una nave voladora antigravitatoria. Sorprendente. Un científico y una medium que llevaba una vida que podéis considerar normal, pero le pasa esto. Ambos, María y Tesla, mantuvieron una numerosa correspondencia de la que nada se sabe y siempre constituyó un expediente clasificado de máxima seguridad. Entre los papeles de Tesla se encontraron detalles elaborados, dibujos y planos de una máquina voladora de antigravedad en la línea de los Omni Campana alemanes y del Vril de María Orsic. En la Alemania nazi hubo dos líneas diferenciadas en la construcción de ovnis o Vril alemanes del Tercer Reich. Científicos alemanes y austríacos trabajando en sistemas de propulsión basados en datos científicos, ya fueran tradicionales o de vanguardia, que pronto pasaron al control de las SS, y el proyecto de María Orsic y del Dr. Otto Schumann, basado en datos técnicos ofrecidos por extraterrestres. María recibía datos técnicos en lengua sumeria de unos seres que decían ser mensajeros del planeta Ashtari Aldebaran, y el Dr. Otto Schumann, ya desde el principio, quedó impresionado al comprobar que los proyectos de aeronaves de vanguardia de Victor Schauberger y Karl Haushofer no estaban tan avanzados. No me digáis que esto no suena extraño. ¿En lengua sumeria le transcriben todo esto? Lengua sumeria. ¿Os suena algo de dioses antiguos de los cuales hemos hablado, de divinidades mujeres también de esa época? Eran la clave para entender muchas cosas. Bien, pues mira por dónde resulta que también en lengua sumeria reciben todo esto. Nikola Tesla tenía información sobre extraterrestres que anotaban en sánscrito en su libro de notas y decía que dos razas alienígenas estaban en guerra. Estaba preocupado por la humanidad y por esa razón inventó el rayo de la muerte que podría destruir naves alienígenas. Parece de ciencia ficción absoluto. Un guión de Hollywood hasta incluso quizá barato, ¿no? Pero este hombre recibía en sánscrito o escribía en sánscrito sus notas. ¿Por qué? ¿Recibía conocimientos en sánscrito? ¿O sencillamente lo hacía para que no le detectaran lo que él escribía en sus apuntes? No lo sabemos. Pero qué interesante que dijera que dos razas alienígenas estaban en guerra.
¿Esto es cierto? ¿Sabéis? Cuando conocéis a mucha gente del mundillo ovni, te hablan continuamente de dos tipos de extraterrestres. Unos que son buenos y otros que son malos. Unos que procuran por el bien de todos nosotros y otros todo lo contrario. Lástima que no sepan la realidad o no quieran conocer la realidad de la lucha que hubo en el cielo que dividió a los ángeles de Dios en dos sectores, en dos secciones. Una que seguía a Dios y otra que seguía a Satanás. Y esa guerra sí que existe desde entonces y somos partícipes de ella. Pero él creía que con ese rayo de la muerte podría destruir hasta naves alienígenas. ¿Qué cosas? ¿Alguien le pudo dar un concepto a él para destruir naves que tarde o temprano puedan llegar a acercarse a la Tierra? Hablaremos pronto de la segunda venida de Jesús, cómo aparecerá, en qué, pero también, a su vez, el falso Mesías, antes de él. Ir recordando todo esto en su momento, trataremos de ello. El 20 de julio de 1931, Nikola Tesla hizo la siguiente declaración a la revista Time Magazine. Yo he concebido un modo que hará posible que los humanos transmitan energía en grandes cantidades, miles de caballos de potencia, de un planeta a otro, sin consideración de la distancia. Impresionante, ¿eh? Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943 en su habitación de 2 piezas en el New Yorker Hotel e inmediatamente todo su trabajo y posesiones fueron confiscadas por el gobierno de los Estados Unidos. Esto es un hecho, ¿eh? María desapareció en marzo de 1945 de Berlín y nunca se ha sabido más de ella. Pues bien, aquí tenéis a María Orsic y mirad qué cuentan sobre ella. Era profesora de ballet y daba clases de idiomas en Berlín. El día 10 de febrero de 1917, María cayó en trance, una especie de coma durante varias horas. Ella dijo a su madre que vio a seres altos de luces durante ese tiempo. Al día siguiente volvió a suceder y estos seres le dijeron que pronto recibirían mensajes de ellos y que no dijeran nada a nadie excepto a los médiums Traut, Gudrun, Sigurd y Heike. Bueno, solo apuntar algo. Si esto proviniese de un ser divino, de parte de Dios, ¿creéis que solo le haría contar esto a otros 4 médiums? ¿Que todos forman parte del espiritismo y por tanto al culto al diablo y no a Dios? Aunque hay médiums que se creen que son cristianos, ¿eh? No puede ser. Por tanto, esto no viene del lado divino, todo lo contrario. Y además dice que se les aparece o le aparecen seres altos de luces. Bien, esto es una fácil descripción de cómo pueden ser los ángeles también. A veces se muestran así, tanto los de un lado como los del otro. 8 días después, María volvió a recibir comunicación en la que se le dijo que eran mensajeros de Aldebarán, Alfa Centauro. Si eran de Aldebarán, de Alfa Centauro, ángeles de Dios no podían ser. Y mentir no pueden mentir, porque los ángeles de Dios vienen más allá de Orión, por donde camino de allí hay el cielo. Sí, igual esto os sorprende, pero yo os recomiendo que cada noche estrellada alcéis las cabezas, mirad la constelación de Orión, conocida por las 3 Marías, el cinturón, y sabed que por allí, por esa parte, va a ser la segunda venida de Jesús. Y por allí el pueblo de Dios se irá cuando Él regrese. Pero no Aldebarán. Curioso, Aldebarán. ¿No suena a Star Wars? También aparece allí. ¿Por qué será? Ya sabéis que quien hizo esas películas precisamente estaba como judío en el sector, no precisamente de Yahvé, de Jehová, sino todo lo contrario. Por algo será. Las revelaciones eran de 2 naturalezas. Enseñanzas metafísicas sobre el universo, el origen de la raza humana, Atlantis, Lemuria y otros mundos, y datos técnicos detallados del modo de construir una máquina volante, datos que eran transmitidos en un lenguaje desconocido para María. Ella dibujó decenas de papeles con planos, ilustraciones, esbozos, fórmulas, gráficos, etc., que no entendía. El padre de María buscó ayuda y logró contactar con el físico Dr. Winfried Otto Schumann, que quedó fascinado y pasó a ocuparse del asunto, pidiendo que no se mencionase a los extraterrestres.
El lenguaje en que recibía datos María de los seres de Aldebarán era el sumerio. También es curioso, ¿no? Tras la muerte de Nikola, su sobrino Sava Kosanović, un oficial yugoslavo con sospechas de conexiones con el Partido Comunista de su país, fue detenido, aislado e interrogado por el FBI durante varios días. Él declaró que su tío no le había hablado de su máquina volante antigravedad y sobre un prototipo que voló en un lugar desconocido de México, aunque sí sabía que Tesla viajó a este país y que le dijo que el vuelo fue un éxito, pero que no sabía dónde estaba ni dónde lo guardaba. Interesante, justo en la zona de México, el lugar que más avistamientos ovnis hay. Curioso, ¿eh? Y tan cerca precisamente de Texas. El FBI le preguntó si Tesla le había comentado algo sobre extraterrestres, y este respondió que no mucho, excepto que eran una seria amenaza para la Tierra. Extraterrestres, una seria amenaza para la Tierra. Hemos visto que prepara un arma capaz de derribar ciertas naves. ¿Será que alguien que contactó con él le vino a decir que habría alguien que se acercaría o algunos que se acercarían con ciertas naves a la Tierra y que serían malos y que habría que hacer algo para destruirlos? Esto es lo que va a pasar en la segunda venida de Jesús. En pleno Armagedón, en plena batalla final entre ejércitos en la Tierra, van a hacer un cambio en sus disparos, porque alguien se va a acercar, alguien que precisamente va a ser el auténtico Jesús con sus ángeles, y no vendrá así y ya está. También tienen su tecnología, y los diablos de algún sitio sacaron esa tecnología. En fin, algunos dirán, ¿estás loco? Sí, pero eso lo hemos demostrado en las conferencias. Hay los datos suficientes y los textos suficientes para que quede más que claro que es así. Alguien le engañó y haciéndose pasar por los buenos para decir que los malos atacarían y que había que hacer algo para destruirlos. Pues serían ángeles caídos que le muestran que hay que hacer algo para detener la segunda venida de Jesús. Porque Satanás sabe que en el momento en que Cristo vuelva, se le acaba la bicoca, ¿entendéis? Se le acaba el chollo, se le acaba el estar aquí mandando sobre este mundo. Aunque la historia aún continuará por 1000 años. Pero eso ya es otra historia. Según Kosanović, de todos los inventos de su tío, de los que el FBI estaba más interesado eran por la máquina volante y por el rayo de la muerte. Los agentes del FBI temían que sus inventos, y especialmente el rayo de la muerte, cayeran en manos de los comunistas rusos, pero cuando examinaron la documentación confiscada descubrieron un expediente que Tesla titulaba el Exotericon Gamma, escrito en códigos y en sánscrito antiguo, y que llevaba marcado la palabra gobierno. Yo no sé si él conocía el sánscrito o no, pero mirad. En él tenía escrito Tesla cómo se comunican los extraterrestres y unos mensajes interceptados entre ellos. Impresionante. Presionado por el Pentágono, el FBI fue obligado a eliminar la mención extraterrestre de sus informes y todos los expedientes de Tesla y la correspondencia con Maria Orsic desaparecieron. Con los fondos obtenidos de ricos alemanes en marzo de 1922, se finalizó el primer prototipo de Jenseitsflugmaschine o máquina volante en forma de platillo. Pero la primera prueba de vuelo fue un fracaso total. Una parte de la nave se desintegró y otra explotó en múltiples fragmentos. El doctor Winfried Otto Schumann quedó desolado. Pero al cabo de 3 días, María volvió con nueva información transmitida por sus mensajeros que entregó al bastante desanimado Schumann. Después de 2 horas de examinar los nuevos documentos, este dijo, se puede hacer. La nave, al parecer, debía ser pilotada desde tierra mentalmente mediante una cinta magnética pegada a la frente de la cara de María. Una cinta como esta se encontró entre los restos del accidente de Roswell de 1947, que dicen que sí fue un ovni auténtico y otros dicen que fueron otras cosas, en fin. Pero esto, cinta magnética pegada a la frente de la cara de María, nos hace pensar en los últimos métodos que han ido saliendo científicos para controlar con la mente ordenadores y otras cosas. Bastante parecido, ¿eh? Algunos de los mayores inversionistas se habían retirado, pero aún así el 17 de diciembre de 1923,
Un nuevo modelo de Janssen Flux Machine estuvo terminado. El vuelo fue un éxito. La nave voló 55 minutos y alcanzó los 300.000 kilómetros por hora. Pero a la vuelta hubo una sorpresa que aterrorizó a todos los ingenieros. La nave había envejecido como 100 años. María explicó que cuando un objeto entra a una dimensión diferente, sus propiedades son instantáneamente modificadas, y el doctor Schumann comenzó a comprender. Aquí veis una fotografía precisamente de uno de los ovnis. Estas son fotografías auténticas, de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban trabajando precisamente el ejército alemán, y podéis ver la cruz, que era el emblema del ejército alemán en el ovni. 300.000 kilómetros por hora. Esto es una barbaridad brutal, brutal. Bueno, si esto fuera pilotado por un ser humano, si no hay un tipo de tecnología distinta, esos seres humanos hubiesen quedado destrozados. Por tanto, o no iba pilotado por nadie humano, o no iba pilotado por nadie. María y el grupo de médiums formaron parte de la fundación de la Sociedad Vril, y sus miembros mujeres fueron conocidas como las Damas del Vril. El prototipo se usó para otros proyectos que no usaban la cinta de pilotaje mental, como el Vril 7 Heist. El interés para usarlo como arma de guerra despertó en 1944 y María se negó. Temiendo que las SS y Hitler se apoderaran de la nave, se dijo que necesitaba mejoras y fue enviada a un hangar de Múnich y los vuelos cesaron. Curioso, un hangar, como vio precisamente esa persona en Estados Unidos. 2 pequeños modelos de 8 metros de diámetro se comenzaron a construir por si la aeronave era robada. El doctor Schumann reclutó a 4 ingenieros para desarrollar y construir los pequeños platillos de María. Según datos de la OSS, CIA y de militares e ingenieros, estos 2 pequeños modelos fueron finalmente construidos. En marzo de 1945, María Orsic recibió comunicación de sus mensajeros prediciendo la derrota nazi antes del fin del 1945. Los extraterrestres le dijeron que perdería la guerra el ejército nazi. Avisó de ello a varios amigos. Algunos de ellos, como los hermanos Horten, salieron de Alemania y escaparon a Argentina. Esto mucha gente lo podía poner en duda, pero cada vez más, y yo incluso estando en Argentina podía hablar con alguna persona que tenía claro que que los nazis, o muchos de ellos, fueron a parar precisamente cuando iba a terminar la Segunda Guerra Mundial allí a Argentina. Y que se han encontrado, ya sabéis, no solo material, sino también lugares donde ellos estuvieron. Se habla también del propio Hitler, yo no lo sé. Pero esto es bastante creíble. El jueves 15 de marzo de 1945, María Orsic se reunió con el doctor Schumann por la última vez, y este le entregó un paquete con todos los documentos y planos de los ovnis alemanes, y con lágrimas en los ojos se despidieron. El sábado 17 de marzo de 1945, María y su grupo Vril fueron a los hangares de Messerschmitt, Augsburg, para tomar posesión del platillo. Ya sabéis que los Messerschmitt precisamente eran uno de los aviones de caza más conocidos. Bueno, da que pensar que todo esto tenga relación con esos platillos volantes, hangares en ese lugar. Bueno, los Messerschmitt eran ¿de qué ejército? Del británico, ¿no? El domingo 18 de marzo de 1945, María Orsic y las Damas del Vril salieron de Múnich con destino desconocido. En marzo de 1945, un teniente coronel norteamericano dijo haber visto una enorme nave volante de forma circular, sin alas, suspendida en el cielo de Múnich, que salió disparada a enorme velocidad, y 3 días después observadores del ejército estadounidense dijeron haber visto otra. El doctor Schumann, Leni Riefenstahl y Anna Reitz afirmaban que Hitler estaba a bordo de esa última nave en forma de campana. ¿Sería verdad? Ya sabéis que se habla mucho de si realmente el cadáver que se encontró de Hitler en ese búnker era él o no era él. En fin, hay versiones para todo. Los expedientes de la inteligencia militar revelaron que antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, oficiales de alto rango de las SS y científicos huyeron a una secreta base en Sudamérica y a bases militares subterráneas alemanas en Neuschwabenland, Nueva Suabia, en la Antártida. Esto no es tan fácil de poder determinar. Nikola Tesla había construido una máquina para contactar con extraterrestres, el Teslascope.
y de sus comunicados algunos científicos militares concluyeron que dos razas extraterrestres estaban luchando una contra la otra y algunos alienígenas ya estaban aquí. La documentación confiscada a Tesla fue también empleada cuando un ovni cayó accidentado en Roswell en 1947. Esto es lo que se afirma. ¿Ese ovni de dónde era? Si es que realmente fue uno que cayó allí. Es interesante que digan también que ya estaban aquí los alienígenas. ¿Están aquí los ángeles caídos? Llevan 6.000 años entre nosotros, ¿eh? Y a veces se muestran como seres humanos y a veces no. Al parecer, Tesla estaba muy preocupado por la seguridad de la Tierra y por esa razón él había trabajado en un sistema de armas para poder actuar en contra de ataques alienígenas. El rayo de la muerte. Sus conclusiones tenían que ver con una raza alienígena hostil y con otra raza alienígena que vivía bajo el agua. En 1958, el presidente Eisenhower, secretamente sin informar al Congreso, asignó un enorme presupuesto para un proyecto de alto secreto y la construcción de una base militar con el propósito de trabajar sobre estos asuntos, los datos técnicos del Brill de la médium María Orsic, los papeles de Tesla y el amenazante conflicto alienígena. También en 1958 los rusos, que se habían hecho con algunos de los documentos de los expedientes de Tesla, a través de un doble agente, comenzaron a trabajar en proyectos similares. En Estados Unidos, mediante la Ley de Libertad de Información, promulgada en 1966, por la cual se puede solicitar acceso a registros o información de las agencias federales, se confirmó el sumo interés continuo del gobierno norteamericano por los trabajos de Tesla del rayo de la muerte, el platillo volante de antigravedad, las bolas de fuego electromagnéticas, la posible comunicación con el enemigo, además de la relación de estos trabajos con el experimento Filadelfia. Curioso, experimento Filadelfia. Entonces, ¿realmente sucedió este experimento? Da que pensar. No sé si habéis visto nunca la película. Es interesante de ver el experimento de Filadelfia. Pero bueno, aquí queda todo en el aire. Tanto Nikola como María se encontraron con que algunas de sus invenciones y nociones fueron copiadas o robadas por otros. María Orsic por la SS de Himmler y la Luftwaffe. Tesla por Thomas Edison, Marconi y otros. Sí, el tema de la radio y tal, en verdad, era Tesla quien inventó todo esto. Tesla murió en la más absoluta pobreza y María, cuando salió de Berlín en marzo de 1945, no llevaba ni una moneda encima. Iba con un pichón de paloma en el brazo, aves a las que adoraba. Curioso que fuera una paloma, recordando Semiramis. Aquí es la extracción de dónde está todo esto y que realmente son documentos, es cosa seria. Dicho esto, ¿será que los científicos o algunos de ellos han recibido comunicación por extraterrestres? O sea, por ángeles caídos, en verdad. Pues ahora está sucediendo algo, que da mucho que pensar. En Latinoamérica esto no para de divulgarse. Aquí no ha llegado tanto. No sé si conocéis algo sobre esto, la esfera de Buga. Vamos a ver un vídeo donde este señor, Jaime Maussan, que ya sabéis que siempre habla del tema fenómeno ovni, etc., tiene un programa de televisión muy conocido. Hemos mostrado ya alguna cosa de él. ¿Os recordáis que presentamos algo sobre la Virgen de Guadalupe recientemente y él mismo? Bien. Pues hay toda una historia alrededor que vale la pena conocer. Se muestran imágenes hace ya unos pocos meses de una esfera como la que veis en la imagen, o la deberíais ver ahora, en la imagen del vídeo de portada. Una esfera que va levitando sola, pasa cerca de unos cables eléctricos y de repente se desploma. Y alguien va y la recoge. Y empiezan a hacer experimentos con esta esfera. Y sorprende por todos lados. Vais a ver qué nos cuenta este señor, porque primero él llegaba a hablar de tecnología extraterrestre, que esto no era normal. Ahora llega a decir algo más que no sé si aún sorprende más que lo anterior. Vamos a ver el vídeo.
Qué gusto nuevamente poder conversar con el periodista investigador Jaime Maussan sobre tantos temas con los que estamos en este momento interesadísimos para saber qué es lo que pasa, cómo va a desencadenar, por ejemplo, lo que sabíamos ya hace algunos meses, la esfera de Buga, que él ha estado investigando intensamente. ¿Cómo está, señor Maussan? Muy buenas noches. Gracias por el tiempo que nos da. Muy buenas noches a todos los amigos de Bolivia, perdón. A ver, empezaremos con esto de la esfera de Maussan, luego hablamos de la 3i Atlas y así sucesivamente. Hay un detalle importantísimo que ustedes han dado a conocer hace pocos días. Sí, se dieron a conocer los estudios realizados por el Centro de Estudios Isotópicos Aplicados de la Universidad de Georgia, que es considerado el mejor laboratorio de todos los Estados Unidos en el análisis de radiocarbono 14. Por tal motivo, estamos de plácemes, ya que se encontró que la antigüedad de la esfera de Buga es de aproximadamente 12.560 años, más o menos 30, con un grado de error del 0.1%. Es decir, estamos ante un descubrimiento histórico que realmente lo cambia todo. Que lo van a aceptar o no los arqueólogos, antropólogos, los historiadores, no lo sé. Pero la verdad es que esta esfera, que tiene características únicas, a la cual se le han encontrado fibra óptica, se encontró un centro de energía hacia el interior de la esfera que tampoco nunca habíamos visto antes. También se determinó que esta esfera, pues aparentemente responde a ciertas frecuencias, como incluso los mantras, que tiene una frecuencia abierta permanentemente que quizás se podría utilizar para poderse comunicar con quien se encuentra del otro lado. Y también recordar que esta esfera fue encontrada después de ser videograbada volando sobre la población de Buga, sí, de un lado al otro, hasta que descendió y fue recuperada por el señor José Arias Restrepo, entregada a David Vélez, que me la entregó a mí, y que pues se trata quizá de uno de los mayores descubrimientos, al menos hecho por civiles, sobre el fenómeno de los objetos anómalos no identificados. Qué increíble lo que usted me está contando. Ahora, quizás una de las interrogantes que se hagan muchos investigadores es, este estudio del radiocarbono, por ejemplo, ¿no se hacen elementos que alguna vez tuvieron vida? Porque se supone que la esfera de Buga sí tiene vida. Lo que tiene es un polímero, sí, en los orificios que están en el cinturón. Entonces se captó este polímero, vinieron aquí científicos que participaron con la NASA anteriormente y ellos extrajeron ese polímero, que es en realidad una resina vegetal y a la cual sí se le pudo datar. También se encontró que el metal de la esfera va a darnos el lugar preciso donde fue construida, ¿no? Entonces se ha podido determinar ya la edad, ahora falta determinar el lugar para poder seguir avanzando con un objeto que evidentemente no es de la Tierra y que yo pienso fue construido por una civilización avanzada. Que esta podría haber habitado en la Tierra, no lo sabemos, puede ser. O que pudo haber venido de otro lugar, también es una posibilidad. Pero lo cambia todo. Sí. Si vino de otro lugar o si estaban aquí, cambia toda la historia del pasado. Y eso es extraordinario. Vamos a tener que revisar. Ustedes en Bolivia tienen a Tiahuanaco, sí, tienen a Papunku y tienen otros misterios verdaderamente extraordinarios en el lago Titicaca, por ejemplo. Por tal motivo, creo que Bolivia, en ese sentido, debe estar de plácemes, porque aquí sus ruinas arqueológicas están adquiriendo, me parece a mí, otro nivel extraordinario, porque si había estas civilizaciones, si había este conocimiento, pues estas pueden haber sido responsables de haber participado o de haber construido estas ruinas que tanto han despertado tanta curiosidad en los científicos de todo el mundo, especialmente aquellos que las han visitado. Tiene usted toda la razón. Falta ver entonces el origen, de dónde viene. 12.560 años de antigüedad tiene la esfera de Buga y realmente eso nos ha sorprendido increíblemente. Pero algo que también nos está sorprendiendo, señor Maussan, porque usted debe estar al tanto de lo que está pasando con la 3i Atlas. Bueno, el 3i Atlas es un supuesto cometa, sí, que viene de la dirección de Sagitario
y que es un cometa que ha presentado características únicas. En primer lugar, la cauda no va hacia atrás, sino hacia adelante. Esto físicamente no tiene una explicación. Que esté expidiendo dióxido de carbono en lugar de agua, vapores y otras cosas, es otro misterio, ¿no? O sea, estamos ante algo que parece comportarse como si se tratara de un objeto artificial construido por alguna inteligencia. Al menos es lo que sugiere Avi Loeb, quien es el director de astronomía de la Universidad de Harvard. Sin embargo, los científicos se le han echado encima, especialmente la NASA, que está diciendo que no, que está muy equivocado y que se trata de un cometa. Desafortunadamente la NASA perdió la gran oportunidad el 14 de septiembre de enviar hacia la trayectoria del cometa 3I Atlas a la sonda Juno, que ha estado orbitando Marte por más de 10 años, que va a acabar su misión en unas cuantas semanas más y que lo que piensan hacer es estrellarlo en contra de Júpiter. Y Avi Loeb e incluso Ana Paulina Luna, congresista de los Estados Unidos, le pidieron a la NASA encarecidamente que mandara la sonda Juno con lo que le quedaba de combustible a interceptar al 3I Atlas, para así salir de dudas y que tomara las mejores fotografías, las más cercanas, ya que llegaría me parece una distancia de 40, 60 millones de kilómetros, 50 millones, que parece mucho, pero sería el lugar más cercano para poder ver a este cuerpo tan misterioso, que de demostrarse también, como en la esfera de Buga, que se trata de artefactos que son construidos por otras civilizaciones, pues se trata de algunos de los descubrimientos más grandes de la historia. Ahora, hay quienes consideran que es una distracción, que viene a ser un invento, algo que realmente no estaría existiendo. Es el tercer interestelar, ¿no es cierto?, que tenemos, que estaría recorriendo los cielos. Sí, primero fue Oumuamua, luego vino un cometa pequeño, que tiene un nombre Rostov o algo así, y ahora viene este 3I Atlas. O sea, es muy extraño que súbitamente hayamos detectado a 3 objetos interestelares. Es como si antes no nos diéramos cuenta de estas cosas, pero la verdad es que es muy raro que venga un objeto interestelar, que venga de fuera del sistema solar y que pase por nuestro sistema solar tan rápidamente como lo han hecho estos cuerpos. Es muy, muy raro y por tanto pues llama la atención. Pero Avi Loeb está convencido de que esto no es natural. Y es fascinante porque en poco tiempo, en unos días más, en octubre, va a estar muy cerca de Marte y ahí lo van a tratar de fotografiar con el Mars Explorer, ¿no? Y no sé si algún otro telescopio o alguna otra cámara que puede estar ahí, a ver si nos da más pistas, porque hay imágenes que han logrado algunos aficionados que son verdaderamente sorprendentes. Por tanto, lo único que requerimos es una fuente oficial que pueda captar las imágenes para estar muy seguros de que lo que está ahí no digo de la Tierra, del universo natural, sino del universo inteligente. Ahora, dijeron posiblemente el lugar de donde viene, los hielos hayan sufrido una radiación extremadamente alta, ¿no es cierto? Por eso también el brillo que tiene. Ahora, otro detalle que le esté creciendo, usted ya creo que lo ha mencionado, le está creciendo la cola, algo que no habían visto en un principio. Pero hacia el frente. Claro, hacia el frente. ¿No es cierto que no tiene la forma hipérbole? Alguien dijo que posiblemente es una especie de dispositivo, porque viaja a una velocidad, venía a 60 kilómetros por segundo, ahorita posiblemente vaya a 90 kilómetros. Entonces es una velocidad de 20, 30 mil kilómetros por hora, de 200 mil kilómetros por hora, que es enorme, gigantesca. Entonces, quizá por eso este cuerpo tiene un detector hacia el frente para evitar cualquier tipo de obstáculo, porque incluso un asteroide pequeño lo podría destruir. Entonces, sí es algo que ha persistido. Se dice que la antigüedad podría ser de hasta 7 mil millones de años, ¿no? Sí. Entonces, eso se dijo. Yo no sé si sea verdad o no,
pero eso es lo que se le apuntó, considerando que venía del centro de la galaxia. Otro de las informaciones, bueno, habrá que esperar qué es lo que pasa hasta el 30 de octubre y ojalá se pueda fotografiar un poco más, porque tengo entendido que son 4 los telescopios que están fijando su atención, ¿no es cierto? Usted ya ha mencionado algunos, que serían 4 en total los que estarían fijando su atención. Y van a ser más. Y van a ser más. O sea, yo creo que todos los telescopios importantes de la Tierra, en un momento determinado, yo creo que a principios de diciembre, sí, que es cuando va a estar más cerca de nuestro planeta, pues van a tratar de tomar imágenes para encontrar una respuesta a este cuerpo tan extraordinario. Lo que sí está claro es que no va a chocar contra la Tierra, solamente va a pasar, no. Va a pasar a una distancia los que dicen enorme. Que va a chocar contra Marte, claro, y que puras mentiras, no. Aquí lo único realmente claro es que es algo que viene del centro de la galaxia, que es muy raro y que va a una velocidad pasmosa, nunca antes vista en un cuerpo espacial o en un cometa, en algo que se mueva a esa velocidad, y por tanto, pues sí, muy peligroso, pero va a estar a muchos millones de kilómetros de nosotros. No se preocupen. Señor Maussan, siempre es un gusto hablar con usted. Gracias por su tiempo. Gracias a ti. Que le vaya muy bien. Jaime Maussan hablando sobre aquellos misterios que todavía tenemos. Yo no sé si conocíais algo de esto. Han salido ya muchos programas que ha hecho este señor, desde que la recuperan hasta llegar a este momento, y en los cuales se va mostrando cómo la persona que recogió esta esfera sufrió unas extrañas radiaciones. El peso de esta esfera también varió. De tener un cierto peso pasó a tener bastante menos, y no sabían exactamente el porqué. Luego empezaron a decir que si era porque la fuerza gravitacional que tenía la fue perdiendo, etcétera, etcétera. Luego, además, a alguien se le ocurrió a ver si con unos mantras le sucedía algo a la esfera. Y mira por dónde, sí. Una señora mexicana canta unos mantras antiguos y la esfera empieza como a responder. Sí, cosas sorprendentes. Los científicos que estaban allí se quedaron todos alucinados. Luego también empiezan a mirar y encuentran que dentro, en el interior de esta esfera, está lleno de cables, pero ¿sabéis de qué tipo de cables? Fibras ópticas, de distintos tamaños, con una serie de terminaciones que parece que podían servir para recibir información. Todo ha sido muy sorprendente. También la temperatura de la esfera, etcétera, etcétera. En fin, que a partir de esto también apareció un vídeo o unas fotografías, unos informes de periódicos, si no recuerdo mal, de los años 40, en Estados Unidos, creo que en Texas, si no recuerdo mal, que también una familia encontró una bola parecida a esta y que se movía sola, también por el suelo a veces. Bueno, en fin. El caso es que también vuelven a salir más vídeos en otros países de Latinoamérica donde también se ven esferas de este tipo que van hacia un lado y otro. Pero no solo una. Una persona yendo en el avión empieza a filmar y ve a un montón de esferas que van como en manada juntas, como en vuelo de patos, pero sin formación, y van avanzando, todos sorprendidos. En fin, ¿esto es tecnología extraterrestre? ¿Esto es hecho por humanos que habían vivido aquí hace a saber cuántos años y que ahora esto está pululando? El misterio sigue. Pero lo que queda claro es que fijaos cómo todo está saliendo cada vez más a la luz. El tema ovni, el tema esferas, tema apariciones, tema abducciones. Cada vez más cosas están pasando al mismo tiempo. Y ahora habéis visto también este extraño fenómeno, cuerpo fenómeno, llamadle como queráis, que viene diciendo del centro de la galaxia a una velocidad impresionante y que no deja una estela mientras va avanzando, sino que la estela va por delante, algo inaudito. Se habla, como no, de que si también es una nave alienígena. En fin, demasiadas cosas están pasando para que la gente empiece a pensar en que algo se está preparando. Si él ha hecho referencia también a Pumapunku y a algún otro lugar de Bolivia, ya sabéis que allí hay unas ruinas arqueológicas de unas edificaciones impresionantes que humanamente ahora sorprenden aún, pero que todos sabemos, los que sabemos la historia bíblica, que realmente el mundo antediluviano era de unas personas
gigantescas de unos 4 metros y pico de altura, que casi vivían 1000 años, con una fuerza y una capacidad mental impresionante, y que toda esa tecnología nosotros jamás llegaremos a igualarla, ni todo el tiempo que ha pasado hasta ahora la vamos a igualar. Pero también es cierto que esto difícilmente puede ser de esos momentos, y que ahora de repente aparezca. ¿Y dónde han estado todo este tiempo? De repente surgen porque sí. Algo hay. Sea como fuere, ya os digo, la próxima semana vamos a pasar el vídeo, una buena parte de la persona que os hemos mostrado antes, en el cual vais a ver cosas, declaraciones impresionantes sobre el tema fenómeno ovni. Pero ya veis que está habiendo apariciones de vírgenes, imágenes sangrando, con lágrimas, etcétera, etcétera. Y vamos añadiendo una cosa tras otra. ¿Y todo para qué? Para que la gente empiece a pensar y mucho, que algo se avecina. Os dejo con algunas imágenes de esta esfera para que veáis que casi parece un balón del Mundial de Fútbol. Tiene unas grabaciones extrañas, unos triángulos también, unas medialunas. Da que pensar, como pintan a quién, a la Virgen, la media luna, etcétera, etcétera. En fin, cosas que son para pensar y mucho, sí. Esas lucecitas rojas que se encienden precisamente en eso que parece un chip arriba. Y este cinturón que tiene con estos agujeros es donde han podido determinar que está lleno de fibra óptica. Ahora ha perdido ya el sistema gravitacional, pero aún lo siguen estudiando. Es curioso que esto en Latinoamérica se está hablando muchísimo. En cambio aquí no se está diciendo absolutamente nada de nada. Da que pensar y mucho. Bueno, nosotros lo dejamos aquí porque estamos viendo que hay varias cosas que se van juntando al mismo tiempo y es porque el tiempo se acaba. Esta va a ser la próxima conferencia donde vamos a entrelazar varias cosas y que finalmente nos llevará a hablar directamente de ese falso Mesías. Pero antes hemos de tratar esto: la Virgen, los aliens y el falso Mesías. Dissabte 25 d'octubre a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta La Verge, els aliens i el fals Messies. En poc temps, tots es manifestaran. El terreny ja està quasi preparat. Que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Sí, volveremos a hablar de la Virgen, volveremos a hablar de algo de aliens, pero hablaremos también, como todo apunta, a la aparición del falso Mesías que va a engañar al mundo entero. Y si no sabemos cómo va a ser, cuándo y qué hará, estamos perdidos, porque vamos a caer en el gran engaño. Gracias y hasta la próxima conferencia si queréis.